Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana. Quiero ahora sí dar la bienvenida a Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana, donde la palabra de Dios nos lee a nosotros más que lo que nosotros la leemos a ella. Acompáñeme por favor al libro de Jonás, capítulo 4, versos 1 al 9. Jonás, capítulo 4, versos 1 al 9. Ahora va a ver por qué nos saludamos de esa manera. ¿Ya tiene Jonás, capítulo 4? Dice de la siguiente manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra que hoy has enviado, Señor, a ser un refrigerio a nuestra vida, pero también un desafío, un reto, un bálsamo que nos cubre y nos protege, pero también, Señor, la motivación que necesitamos para tomar mejores decisiones. Dios, gracias porque tu palabra nos ha examinado profundamente, Señor, para que puedas hacer tu obra perfecta en nosotros. La recibimos, Señor, declarando siempre que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Gracias, Señor. Amén. Es una historia de la que Dios va a usar para rescatar principios que Él quiere poner en nuestra vida, en nuestro corazón. Y quiero comenzar con la pregunta que Dios le hace a Jonás: ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas tanto? Y quiero llevarlo al Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús hace una actualización teológica que a muchos no nos gusta, especialmente a la gente del tiempo de Jesús, a los fariseos, los saduceos, a los hebreos. No les gustaba cuando Jesús hacía actualizaciones teológicas, porque tendemos a quedarnos con las cosas que estamos acostumbrados a practicar. Pero cuando el Señor Jesús les dijo: la ley dice, no matarás, pero yo te digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de muerte. ¿Por qué? Porque ha permitido un sentimiento de odio, de resentimiento, un sentimiento que va más allá de una mera incomodidad o molestia. Así que hay un reclamo que Dios le hace a Jonás, y que quiero llevarlo a un nivel todavía más amplio y más profundo, porque la pregunta sigue vigente hoy en día: ¿por qué te enojas tanto? Dice la Escritura que Dios le dice: ¿te enojas por la calabacera?
te enojas por esa calabacera que te daba sombra. Realmente no estaba enojado por la calabacera. Si Jonás no era de Greenpeace para enojarse porque un árbol se secó o se echó a perder. No estaba enojado por la calabacera, estaba enojado con Dios. Estaba airado con Dios, estaba frustrado con Dios, estaba molesto con Dios. Y la historia nos muestra por qué estaba Jonás así. Y es ahí donde crees que haces cosas que tu vida no corresponde a lo que hiciste. Hiciste lo mejor que pudiste con tu vida, con tu ministerio, con tu trabajo, con tu profesión o talentos, pero tu vida no corresponde con lo que hiciste o con lo que eres. Y es donde surge la frustración, surge el enojo, la molestia. Y lo vemos que es muy común en muchos hombres y mujeres de Dios, que tienen vidas en cierto sentido ejemplares. Es el caso de Job. Job, dice la Escritura, que era un hombre recto, perfecto, apartado del mal. Un hombre que tan piadoso, tan temeroso de Dios, sin comprenderlo de manera más amplia como lo hacemos ahora nosotros, pero él le temía a Dios. Y esa poca revelación que tenía de Dios lo hacía tener cuidado de cómo conducirse, de cómo vivir, de cómo hacer las cosas. Tanto dice la palabra de Dios que Job hacía sacrificios por sus hijos, hacía oraciones, rituales para proteger a sus hijos, pero después que pasa todo lo que usted ya sabe, se le viene el mundo encima a Job y en un golpe pierde todo. Ninguno de nosotros hemos perdido todo de un solo golpe. Lo vas perdiendo progresivamente, un ser querido, luego otro, y luego pierdes oportunidades, trabajo, cosas. Pero nadie de un solo golpe pierde todo como lo perdió Job. Y es ahí cuando tú llegas al capítulo 3 y es el comportamiento que tú ves en Jonás, lo ves ahí también en Job. Y entonces Job, dice la Escritura, que maldice el día de su nacimiento. Maldice el día, dice, en el que nací, el día en el que conocí la luz. Me hubiera quedado ahí en el vientre. No sé quién abrió ese vientre para que yo naciera. Y ves una frustración tremenda en Job, tanto que maldice al que dio la noticia, al que le dijo a su mamá, fue varón. Yo cuando leo esos pasajes dije, ¿qué culpa tenía el que solo dijo, fue varón? Pero cuando estás enojado y estás frustrado, culpas y maldices todo lo que crees que es culpable de lo que te está pasando. Y dice la Escritura que Jonás estaba muy molesto, muy enojado y realmente estaba culpando a Dios de lo que le estaba pasando a él. Y debemos tener cuidado, iglesia, cuando establecemos relaciones con Dios basadas en las cosas que hacemos y no basadas en su gracia y en su misericordia. Porque déjame decirte algo, solo imagina por un momento una relación basada en lo que intentas y una relación basada en la confianza. Cuando tú estableces una relación basada en lo que intentas, nunca es suficiente, nunca llenas la expectativa, nunca lo alcanzas, nunca lo logras. Cuando estableces una relación basada en la confianza, aceptas a la persona, te aceptan como eres, con tus defectos, con tus limitantes, con tus deficiencias. Esa es la relación que ahora tenemos con Dios. Pero muchos hemos tenido relaciones en las que siempre intentas y nunca lo logras. Intentas de una manera, intentas de otra y nunca lo alcanzas. Y Dios espera que tú y yo establezcamos una relación de confianza con Él. Amén. Así que la molestia de Jonás es porque parece que la vida y que Dios se burlan de él. Es como estar en la condición de Abraham y viendo a Ismael que se está burlando de Isaac. Y se asoma por la ventana y ve en el patio a los dos juntos. Sí, el problema y la promesa en el patio, jugando juntos, y la promesa está siendo maltratada por el problema. El problema está ofendiendo a la promesa. Y Abraham los ve convivir juntos y dices, ¿qué hago?
¿Qué hago cuando la promesa y el problema están juntos? Y traté y me esforcé por cumplir la promesa que Dios me había hecho, por vivir en esa promesa. Pero estoy viendo a la promesa y al problema convivir juntos en el mismo patio. Es ahí donde está Jonás con esa clase de frustración y de molestia, porque los ninivitas eran enemigos de él, de ellos, especialmente de él. El contexto histórico de Nínive es que Nínive era una ciudad, posiblemente en su momento la ciudad más importante de esa región, que hoy en día, si actualizamos la región, el territorio sería más o menos donde está Irak hoy en día. Y eran enemigos de Israel. Jonás los despreciaba y los ninivitas también a ellos. Y hay un lugar, hay un momento donde van a convivir, van a estar juntos, la promesa y el problema. Y eso no nos gusta ver, porque queremos siempre estar del lado de la promesa o cuando tengamos que enfrentar problemas del otro lado también, pero convivir juntos no. Y eso era la frustración que había en Jonás. Así que cuando él tiene que convivir con esta realidad, no le gusta. Muy similar a como somos nosotros. Nos gusta cuando Dios tiene misericordia de nosotros, pero cuando la tiene de los demás, no nos gusta del todo, especialmente de las personas que no nos agradan. Somos como esa especie de niños berrinchudos cuando le das un dulce y el niño está bien alegre, ja, 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 pero se la das a otro niño y se enoja. ¿Los has visto? ¿Te tocó hacerlo con tus hijos? Que le das a tu hijo un dulce y ja, 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 y de repente le das a otro niño un dulce y él se enoja. Eso está pasando con Jonás, es la condición en la que él está. Y en esa condición Dios va a interactuar con él. Dios le dice a Jonás, Jonás, ¿por qué no puedes estar feliz con lo que yo estoy feliz? Jonás, ¿por qué no puedes estar contento con lo que yo estoy contento? ¿Has estado ahí? Cuando tú estás contento y los otros no. O al revés, cuando los otros están contentos y tú no. Aleluya. Siempre hay alguien que no se divierte en la fiesta. Siempre. Todos contentos, pero tú no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios le dice a Jonás, Jonás, ¿por qué no puedes estar gozoso y feliz como yo estoy? Iglesia, de los problemas más grandes que tenemos es que queremos que Dios quiera lo que yo quiero, que a Dios le guste lo que a mí me gusta, que Dios sea feliz con lo que yo soy feliz. Pero Dios era feliz viendo a los ninivitas arrepentirse, viendo a los ninivitas ser transformados aunque fueran los enemigos de Israel. Pero eso no le provocaba el gozo, la felicidad a Jonás, eso lo ponía triste a él. Amén. Y nada más porque no fue en estos tiempos, si no le hubiera dicho Jonás a Dios, no le veo el por qué esté contento. No veo la razón de por qué estar feliz, gozoso, no lo veo. Porque la mayoría de nosotros tendemos a criticar lo que no podemos duplicar. Tendemos a criticar lo que no podemos duplicar. Lo que yo no puedo tener, mi tendencia es criticarlo. Yo no puedo estar como él de feliz, como él de gozoso, no. Si tú supieras lo que yo estoy pasando y lo que pienso y lo que estoy sintiendo, me gustaría sentirme como él, pero no me puedo sentir como él. Y el reclamo de Dios a Jonás es ese. ¿Por qué no puedes estar feliz como yo, Jonás? No solamente no estoy feliz, estoy enojado contigo, estoy molesto contigo. Y no se me hace gracioso lo que me estás preguntando. Amén. Hay una historia que he comentado varias ocasiones aquí. Y quiero resaltar una parte de esa historia. De 1505, hay una historia donde un hombre
es golpeado por un rayo, va saliendo de la universidad, va en un caballo, estudia derecho y en el trayecto a su casa en el caballo, un rayo cae sobre él y lo tira del caballo. Y entonces él, cuando le cae el rayo, él grita, auxilio, grita a la Virgen de Santa Ana. ¿Cuántos saben que la tradición cristiana dice que la madre de la Virgen María se llamaba Ana? Y es conocida como la Virgen de Santa Ana. Yo viví muy cerca de Santa Anita, la iglesia de Santa Anita. Estaba mi barrio de este lado y estaba la iglesia de Santa Ana. Conozco bien la historia de Santa Ana. Y Santa Anita es la Virgen protectora de los mineros o de los que tienen trabajos de alto riesgo. En fin, ¿por qué le digo esto? Porque a quien le cae el rayo, que se llama Martín Lutero, su papá se llamaba Hans Luther. Y Hans Luther era minero. Y la Virgen en la que ellos creían era la Virgen de Santa Ana. Por eso él clama a la Virgen de Santa Ana pidiendo ayuda. Y le dice, si me salvas, voy a ser monje. Y lo salva y se levanta del rayo y se da cuenta que está vivo, que está sano. Y le promete ahí a la Virgen de Santa Ana volverse un monje. Así que de ahí se va directamente al convento y al monasterio y ahí se registra como monje. Después va a su casa, le dice a sus padres que va a dejar la universidad, derecho, y va a meterse a la vida monástica. Después Lutero, ya en el monasterio, siendo como estudiante de derecho, dicen que era muy prominente. Y luego ya en el monasterio el hombre era muy genio, pudiéramos decir, en la teología. Hasta hoy, la teología que usamos mucha iglesia evangélica es la teología de Lutero y de Calvino, los dos teólogos posiblemente más importantes sobre los cuales la reforma protestante surgió después del 1500 y 1600. Espero que no se duerman con este dato histórico, pero es necesario a veces para entender a dónde los quiero llevar. Porque cuando Lutero empieza a profundizar en la palabra de Dios y se da cuenta que el lugar en el que él está, que le enseña la palabra de Dios, no es congruente con la realidad que él enfrenta todos los días. Él es un hombre temeroso de Dios. Algunos estudiosos dicen que, especialmente los detractores de Lutero, dicen que Lutero era un hombre esquizofrénico, paranoico. Yo cuando escucho ese tipo de críticas a Lutero, digo a los estudiosos de la salud mental, digo, ¿cómo puedes regresar el tiempo 500 años atrás, estudiar a una persona, traerla al presente y decir que él era un esquizofrénico paranoico? ¿Cómo? En fin, eso hacen los críticos, pero Lutero era un genio. Y todos sabemos que la genialidad y la locura tienen una línea muy delgada, que los genios pasan, ellos solo pueden pasar la línea a la parte de la locura y regresarse a la genialidad. Eso no lo intente usted hacer porque va a terminar en un psiquiátrico. Pero dicen que los genios tienen esa facultad de pasarse la línea a la locura y regresar a la genialidad. Lutero era un genio. No quiero pasar mucho tiempo hablando de historia de Lutero, porque es impresionante su vida, su historia. Quiero llegar aquí. Cuando Lutero se da cuenta que la salvación no es con méritos humanos, que por más que tú hagas méritos, no puedes obtener la salvación, no importa cuántas indulgencias compres, no importa cuántas bulas papales cumplas, no importa ni cuántas penitencias hagas, que solamente es a través de la justificación por la fe en Cristo. Es cuando él sale del monasterio y va a la catedral de Wittenberg y pega sus 95 tesis
En el 1505 él fue llamado, él sintió el llamado, y en el 1517 le está pegando las tesis en la catedral de Wittenberg. Y es acusado de hereje, es acusado de ir en contra de la iglesia. Y ahí hay mucha historia, pero le abren un juicio. El juicio se conoció como la Dieta de Worms. Es un lugar al que él va a tener que enfrentar a los clérigos más altos de su tiempo. Y un día en el que él está enfrentando este juicio, va hacia la Dieta de Worms y hay unas personas que en la calle lo encuentran y le dicen: hermano Martín, ¿verdad que tú amas profundamente a Dios? Y Martín Lutero se voltea y les dice: ¿cómo me dices que si amo a Dios? ¿Cómo me estás diciendo que si amo a Dios, odio a Dios? Odio a Dios porque nunca puedo llenar sus expectativas, porque siempre me quedo corto, porque estoy en una relación con Él. No está basada en la confianza. Es una relación que está basada en méritos. Y cuando tienes una relación basada en méritos, nunca vas a poder llenarlos. Así que Lutero siempre se sentía como muchas veces nos sentimos nosotros. Como el apóstol Pedro, cuando le dijo: Señor, apártate de mí, aléjate de mí, no soy digno ni siquiera de que entres a mi casa, no soy digno de que me acompañes al trabajo, no soy digno, Señor, de que estés conmigo, apártate de mí. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Muchas veces nos ha sucedido estar en esa condición, como la de Jonás, como la de Lutero, como la de Pedro, como la de Job, molesto, frustrado, enojado con Dios, porque Él siempre es fiel. Y yo siempre me equivoco. Cuando Pedro le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, soy pecador. ¿No ves mi condición? ¿No ves que siempre me equivoco, que siempre cometo errores? ¿No ves que siempre hago las cosas mal? El Señor le dijo: Pedro, había muchas barcas a la orilla del mar, muchas, pero escogí la tuya, Pedro. Pude haber escogido cualquier otra barca, mejor que la tuya, personas con mejores capacidades que las tuyas, con mejores habilidades que las tuyas, con mejores talentos que los tuyos, pero escogí tu barca, Pedro. ¿Sabes por qué escogí tu barca? Sabía desde el momento que me subí a tu barca lo que tú eras. Sabía los errores que cometerías, los pasados, los presentes y los futuros, y aún así me subí a tu barca. Amén. Dios está en tu barca. No importa la condición en la que estés, y no importa lo que haya pasado, y no importa qué tan molesto crees estar con Dios por cosas que crees que Dios no ha hecho a favor tuyo. Amén. Pero Jonás tenía mala actitud. Escucha, mi iglesia. Dios estaba feliz, gozoso por la conversión de miles de ninivitas. Feliz. Pero Jonás no. Porque cuando tienes mala actitud, hasta el éxito te sabe mal. Escúchame. Cuando tienes mala actitud, hasta ser exitoso te hace sentir un perdedor. Conozco cantidad de personas que tienen vidas exitosas y van por la vida sintiéndose perdedores. Conozco cantidad de personas que van por la vida teniendo relaciones excelentes, familias maravillosas, y ellos se siguen sintiendo perdedores. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes mala actitud, hasta el éxito te entristece. Jonás estaba triste porque él no quería para los ninivitas lo que Dios sí quería para ellos. Y muchos de nosotros tenemos vidas exitosas en diferentes áreas, pero tienes mala actitud y te estás sintiendo triste, perdedor, fracasado.
Así que dile al que está a tu lado, tú eres exitoso. Amén. Amén. Así que dice la Escritura que Jonás hizo algo. Va y predica de mala gana a Nínive, y aún de mala gana le va bien. ¿Cuántos a veces van al trabajo de mala gana y de todas maneras Dios te bendice y te va bien? Sí. Bueno, el Jonás iba de mala gana a predicar. Su sermón, ¿sabes qué fue? 7 palabras. De aquí a unos días Dios destruirá Nínive. ¡Pum! Fue todo. Ni les dijo que Dios los amaba, ni que se arrepintieran, ni que cambiaran. Nada. De aquí a unos días van a ser destruidos. Y se arrepintieron todos. Y Dios los transformó a todos. Y después de ese éxito glorioso de convertir toda una ciudad, dice la Escritura que él escapó al desierto. Escapó hacia el desierto, enojado. Cuando escapas enojado, te olvidas de Dios. Te olvidas de tu llamado, te olvidas de tu ministerio, te olvidas de su misericordia y de su gracia sobre ti. Cuando escapas enojado hacia otro lugar, olvidas todas las cosas que Dios ha hecho a tu favor. ¿Sabes qué dicen los judíos hasta hoy? Todos los judíos, sin importar si son ortodoxos, liberales, sin importar si están en Israel o están en otra nación del mundo, todos los judíos dicen hasta hoy: si me olvido de Dios, que se me seque la mano derecha o se me pegue la lengua al paladar, si me olvido de Dios. Pero cuando estás enojado, cuando estás frustrado, cuando odias lo que está sucediendo, te olvidas de Dios. Él se olvidó de Dios. Y se olvidó del lugar donde Dios lo quería usar. Porque cualquiera de nosotros estamos buscando las almas. Pero él estaba en un lugar donde las almas lo buscaban a él. Donde querían ser ministrados, donde querían ser aconsejados, donde querían recibir más la palabra del Señor. Él estaba escapándose de esa realidad que estaba enfrentando en Nínive. Y cuando escapamos, cometemos un grave error, porque nos volvemos espectadores cuando fuimos llamados a ser protagonistas. Amén. Escapó al desierto y dice que desde ahí se puso a ver qué pasaba con la ciudad, si Dios la destruía o no. Como todo un espectador, cuando él tenía que ser protagonista. Ahora que estuvimos con la onda del mundial y que había muchos espectadores y muchos aficionados, aleluya, yo lo único por lo que oraba era decir: Señor, está bien que se vayan al mundial, pero que no se queden en el mundial. Que regresen a tu casa, que regresen a ti, que no se olviden de ti. Pero con los que platico, casi todos me dicen: es que hizo malos cambios el entrenador, pastor. Es que se equivocó en el planteamiento. Es que acomodó mal a los jugadores. Es que había unos lesionados. Y entonces escuchas al espectador. Escuchas al aficionado. Dices: qué padre ser espectador. Ver lloverse y no mojarse son de las cosas más bonitas. Pero no se compara con ser protagonista. Porque cuando eres protagonista, cuando estás ahí, tuve la oportunidad una vez de jugar con unos italianos. Yo siempre he criticado a los atletas que de alto rendimiento, que la altura, que el viaje, que el vuelo, que la alimentación, siempre he criticado. Si eres atleta de alto rendimiento, ahora hasta los veías que acalambrados ahí. Ni al Rodolfo. El Rodolfo corre maratones aquí, nuestro hermanito Rodolfo ahorita viene, corre maratones y está bien gordito y corre maratones. Nunca lo he visto acalambrado.
Es real lo que le estoy diciendo. No sé por qué le estoy diciendo. Por los espectadores y los protagonistas. Porque es distinto el protagonista. Tuve la oportunidad de jugar con unos italianos y entendí a los mexicanos. Qué duros son los italianos, ¿eh? Chocas con ellos y sales rebotado como si chocaras contra este poste. Así te botan. Y nos ganaron. Nos ganaron, claro. Pero cuando eres protagonista y estás en el escenario, en el campo de juego, las cosas son distintas. Escúchame. Sí, no es lo mismo. Pero Dios, cuando te llama a ser protagonista, no importa que tú seas un David y aquellos sean unos gigantones. No importa. Y creo que esa era la conclusión a la que la mayoría llegaron. ¿Cómo terminas un partido 20 minutos enviando centros cuando con los que estás jugando son los más altos? ¿Cómo terminas un partido así? Mete a los Davides, a los chiquitos, para que se les metan entre las patas y hagan algo. Ese es el reclamo de la mayoría. Y cuando tú eres protagonista, no importa si eres más chico, más alto, no importa las capacidades, las habilidades, porque Dios te llama a ser protagonista y Él te da las armas y los recursos para salir victorioso. Amén. Así que deja de ser espectador, no importa cómo estés, no importa. Dice la palabra de Dios que Jacob, Dios lo llamó a ser protagonista, no a ser espectador. Muchos años de su vida fue espectador solamente, viendo qué sucedía a su alrededor, hasta que tuvo su encuentro con Dios en Peniel y Dios le dijo: yo te llamé a ser protagonista, voy a tener que hacer algo para que entiendas que eres protagonista. Y dice la palabra de Dios que entonces le descoyuntaron una pierna y el Jacob tenía que andar cojeando todo el tiempo. Diga conmigo: roto, pero hermoso. Otra vez: roto, pero hermoso. Y así es como Dios te va a dar la victoria. Porque a veces crees que tienes que llegar completo con todas tus capacidades, habilidades y facultades. Piensas que estando roto, que cojeando, no puedes llegar a tu destino, no puedes ser el protagonista que Dios usará. Dios usa lo roto, lo pequeño, lo que no es, para avergonzar lo que es débil para avergonzar a lo fuerte, lo que es ignorante para avergonzar a lo sabio. Esa es la especialidad de Dios. Amén. Y escapa al desierto y abandona su trabajo de profeta. Escapa al desierto y abandona la oportunidad de estar en una ciudad y poder tocar multitudes con la revelación de la palabra de Dios. Escúchame bien esto. El lugar en el que estás, hay oportunidades que Dios ha enviado ahí donde estás. Y que puedes escapar de las oportunidades e irte a construir una choza al desierto o irte a vivir debajo de una calabacera para cubrirte del sol. Pero si hay algo que aprendes en la Escritura, es que las oportunidades son transferibles. Cuando nosotros rechazamos una oportunidad que Dios nos está dando, va a haber una transferencia a otro. Eso dice la parábola de los talentos. Cuando se le da a una persona un talento y no lo valora, una oportunidad de desarrollarte, de alcanzar tu propósito, tu destino en la vida, y no lo cumples, dice la Escritura que el Señor dijo: entonces quítenle ese talento y déselo al que tiene más. El que no aprovecha sus oportunidades, quítenselas y dénselas a quien sí las aprovecha. Aleluya. Dile que está a tu lado: administra tus oportunidades. Amén. Amén.
se trata de administrar oportunidades. Imagina por un momento que tuvieras la oportunidad de algo para lo que no tuviste la oportunidad. Los que quisimos estudiar algo para lo que no tuvimos oportunidad. Los que quisimos un trabajo al que no se nos dio la oportunidad de mostrar que podíamos con ese trabajo y que escogieron a otros que creían que eran mejores que nosotros. A los que no se nos dio la oportunidad para algo. Piensa por un momento. ¿Qué hubieras hecho si se te hubiera dado la oportunidad? ¿No es nuestro reclamo muchas veces de la falta de éxito en la vida? Es que a mí no me dieron esa oportunidad, pastor. Yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela. He escuchado a mucha gente decir eso. Es que a mí no se me dio la oportunidad de tener una relación estable, sana. He escuchado a personas expresarse así. Es que yo no tuve la oportunidad de hacerme de un terrenito, de un departamento. No tuve esa oportunidad. Si la tuvieras, ¿qué harías con ella? ¿Administraríamos apropiadamente nuestras oportunidades? ¿O escaparíamos de ellas y nos iríamos al desierto? Cuando puedes vivir en la ciudad, un lugar de oportunidades, a eso se refiere el texto sobre la ciudad de Nínive. Era un lugar para las oportunidades de un profeta para predicar, porque lo que quieres es predicarle a la gente, no predicarle a las plantas en el desierto, a los árboles o a las víboras. Lo que quieres es predicarle a la gente. Y desaprovecha sus oportunidades por irse al desierto. Iglesia, muchas veces la condición en la que estamos es porque no valoramos lo suficiente las oportunidades que recibimos. Amén. Dile al que está a tu lado, valora tus oportunidades. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén, iglesia. No solamente escapó de esa manera, escapó tomando decisiones equivocadas que lo llevaron a alejarse del propósito que Dios tenía para él y a empeorar las cosas. Si usted ve desde el capítulo 1 de Jonás hasta el capítulo 4, usted va a ver que su vida es un constante empeorar, 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 empeorar. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué ya va arriba de la embarcación, hombre, ya que se la lleve tranquila? No, pues ahí se viene una tormenta. Y luego de la tormenta lo echan al mar. Y luego ya estando en el mar, Dios tiene misericordia, le envía un pez, lo protege, lo guarda, lo salva y lo saca. Y si tú ves la vida de Jonás es empeorar y empeorar. Por la mala actitud hacia Dios. Porque su enojo a Dios, su odio, su resentimiento hacia Dios, no era sobre la base de un resentimiento mal influenciado, era sobre la base de no llenar una expectativa. Es distinto. Pero esa era su actitud hacia Dios. Ese era su comportamiento. Por eso cada vez las cosas empeoraban más, hasta que llega el momento en el que él está en una condición en el que dice la Escritura, su salud y su bienestar físico están en riesgo. Y es ahí donde él tiene que reconocer que tiene que volver al Padre. Amén. Iglesia, hay un personaje en la Escritura que se llamó Absalón. Odiaba a su padre. Porque la narrativa bíblica dice que una hermana de él llamada Tamar fue violada por un medio hermano de él. Y nunca vio a su padre hacer nada para corregir a Amnón, que fue el que violó a su media hermana. Y cuando él vio que su padre
no fue congruente con la educación de la familia. Entonces él se enojó contra él y eso se convirtió en un odio. Y dice la Escritura que se levantó contra su padre y comenzó a hacer un movimiento para darle una especie de golpe de estado a su padre, aunque por el linaje él tenía derecho al reinado, tenía que esperar a que su padre muriera. Pero dice la palabra de Dios que un día Joab le llevó la noticia a David: tu hijo Absalón ha muerto. Y esperaban que David se alegrara, que David se gozara, que estuviera feliz. Y dice la Escritura que David comenzó a llorar y a decir: hijo mío, Absalón, hijo mío. Y Joab le dijo: ¿qué te pasa, David? ¿Qué te pasa? ¿Por qué amas a los que te odian y odias a los que te aman? ¿Por qué? Pareciera, le dijo Joab, que prefieres que Absalón viva y que todos estemos muertos. Pareciera. El dolor de un padre por la pérdida de un hijo, por un hijo que nunca entendió que no importa que tengas un palacio, que no importa que seas candidato a una gran posición y que seas gran talentoso. Mientras vas por la vida teniendo mala actitud, nunca el éxito te sabrá a éxito. Nunca el éxito te hará sentir pleno. Te sentirás siempre como un perdedor, triste. Amén. Así que tienes que volver al Padre. David tuvo varios hijos, pero tuvo a Salomón. Salomón fue un rey y Absalón fue un tonto. Porque no hay hijo más tonto que el que no busca el favor de su padre. Y no me refiero solo a la parte biológica, no, me estoy refiriendo a la parte espiritual. Busca el favor del Padre. Establece una relación de confianza con el Padre. Nunca llenará la expectativa del Padre, nunca. Siempre los padres tendrán expectativas muy altas sobre nosotros. No las llenaremos nunca. ¿Recuerdas cuando intentaste comenzar una relación y le presentaste a tu primer novio o novia a tu mamá o a tu papá? ¿Qué dijeron? Bueno, está bien. Está bien. Porque siempre los papás tienen expectativas más altas para los hijos. Y no las vas a llenar nunca. Y no tienes que tener una relación de esa naturaleza. Tienes que tener una relación de confianza. Señor, aquí estoy con los defectos que tengo, con mis limitantes, mis incapacidades, con los errores, los tropiezos. Aquí estoy, Señor, yo quiero tu favor. Eso es lo que Dios esperaba de Jonás. Y es lo que Jonás no entendió y prefirió vivir enojado contra Dios hasta que llega al final. Y en el final se vuelve a buscar el favor de Él. Tu llamado merece la mejor preparación. El Instituto de Entrenamiento Teológico abre sus puertas para capacitar a pastores y líderes. Ven y prepárate con nosotros.